¿Me escuchan? Muy bien, gracias. Disculpen el retraso, pero pues no dependía de mí. El tema, cambiaron la contraseña y no me informaron, así que anoche no pude programar la sesión. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos. A ver, empecemos por aquí. ¿Está grabando? Sí. Listo. Está grabando y... bueno, acá. Reunión. Cancelar, está bien. Silenciar, silenciar al entrar. Ya está. ¿Qué más? No más. Y nos vamos a compartir contenido. Ya está. Ya cambió, listo. Perfecto. Bueno. Aquí. Aquí. Ya estuvo. Bueno. Y vamos a entrar al Blackboard. Ya estuvo. Entonces, vamos a cursar. A ver, aquí está. Ya estuvo. Bueno, esta parte ya está. Bueno, listo. Entonces, bueno, esperen el chat para poderlos tener en pantalla. Sí está grabando, listo. Ok, bueno, ¿están viendo, están recibiendo la imagen? Bien, ok. Perfecto, entonces continuamos. Bueno, entonces voy a adelantar, aquí vamos en la sesión última, habíamos visto todo esto, llegamos hasta el modelo este, hasta aquí habíamos llegado. ¿Listo? Entonces lo que decíamos, bueno, quería, ¿hay interferencia en el audio? A ver, ¿alguno tiene abierto el micrófono? Veamos. A ver, ¿quién tiene micrófono abierto? Jacqueline apenas está entrando.
están cerrados. María Fernanda, ¿me verifica? ¿Mejoró el audio o no ha mejorado? Ya, ok, ya se corrigió. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Bien, entonces les estaba diciendo que el modelo este de oscilaciones, ¿sí?, lo podíamos aplicar sin mayores dificultades a los modelos atómicos en una primera aproximación. ¿Está claro? ¿Sí? Y aun cuando los potenciales que conocemos de interacción entre los átomos, ¿sí?, normalmente tienen una curva como la naranja que están viendo aquí, ¿sí? Podemos aplicar el modelo que estamos viendo a situaciones cuando los sistemas están cercanos al equilibrio, o sea, cuando están en estado normal. Si no sacamos a los átomos de una posición demasiado alejada de las condiciones de equilibrio, el modelo predice bastante bien el comportamiento. Entonces, así es que hacemos en física y en muchas cosas, y es simplemente buscamos un modelo que se ajuste en una primera fase, que nos dé una información, y si necesitamos información extra, pues refinamos el modelo matemático. Obviamente, al refinar el modelo matemático, se nos aparecen nuevos problemas matemáticos por resolver, que nos imponen pues unos retos adicionales que hemos venido resolviendo, digamos, paulatinamente. En el pasado todo lo resolvíamos básicamente, como decimos, de manera analítica, o sea, a punta de fórmulas, con ecuaciones, etcétera. Ahorita tenemos técnicas numéricas que nos permiten llegar a las soluciones de manera más rápida, ¿sí?, pero utilizando pues el poder que se ha desarrollado con las computadoras. Entonces, de alguna manera resolvemos igual el problema. Nadie ha dicho que todo tiene que resolverse a punta de sistemas totalmente analíticos. ¿Está claro? Aun cuando ese término analítico pues es un poco peyorativo, pues porque cuando uno hace el proceso de programación en la computadora, pues créanme que le toca uno analizar mucho realmente cómo va a ser para que un aparato bruto, como la máquina, ¿sí?, sea capaz de realizar una rutina que finalmente conduzcan a respuestas y resultados correctos. Entonces, pues, pero en fin, hay que ponerle un apodo a las cosas, ¿sí? Entonces, diferenciamos el cálculo numérico, o sea, el computacional, que hacen las máquinas, mediante unas rutinas, que son los programas que les colocamos, y los que hacemos básicamente con la matemática, digamos, esta intensiva a través de las ecuaciones, que es el sistema más analítico. Entonces, bueno, ya tenemos eso. Quiero mostrarles esto. Entonces, el modelo, si queremos hacer una caricatura, como estamos utilizando una aproximación de una ley de Hooke, pues es como si nosotros imagináramos que las interacciones entre los átomos en las estructuras están relacionadas a través de resortes. ¿Está claro? Que son los que decimos que se comportan acorde a la ley de Hooke. Pues un resorte ideal, claro está. Entonces, este tipo de sistemas nos permiten entender muchas cosas de las que ocurren en la naturaleza. Particularmente vamos a ver lo siguiente. Voy a ir entonces a mostrarles esto, pero cerca de una animación que hay en FET. Yo se las había mostrado al principio. Si ustedes se acuerdan, hay una curva parecida a esta, ¿sí?, cuando acercaba los dos átomos. Entren a FET, por favor. Vamos a entrar por acá. ¿Dónde está? Aquí. Y entramos a FET. Y les muestro, digamos, ese comportamiento. Entremos por aquí. Ok. Y si nos vamos a FET, Sound and Wave debe ser el tema donde esté. No, ese no es. Vamos al más general y lo buscamos. Este. Interacciones atómicas. ¿Listo? Ahí tienen la curva. Eso es todo. ¿Sí? Y pues aquí podemos coger diferentes átomos, ¿sí?, e indicar, por ejemplo, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que ven ustedes es una oscilación del átomo en principio, ¿sí? Y ven cómo pasa en la curva de energía.
Realmente, pues ahí yo lo exageré, esto se debe mover más como desde esta posición, aquí, es aquí, ¿sí? Allí nosotros podemos describir con las ecuaciones anteriores de oscilación el comportamiento del átomo. Básicamente lo que estamos diciendo es que si tiene ese potencial, tiene una frecuencia de oscilación. Cuando tenemos muchos átomos conectados, interconectados entre ellos, entonces va a haber más de una frecuencia. Y eso lo que nos va a dar es una cosa que es un espectro de energía que va a depender de la frecuencia con la cual se excite el sistema. ¿Sí? Ahorita les voy a colocar un sistema, vamos a llegar a una cosa interesante que se llama el fenómeno de resonancia y voy a expandir esta idea. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, aquí pues el cambio de átomo lo único que cambia es el potencial de la barrera. ¿Está claro? Lo mismo. Lo que nos interesa por el momento es que nosotros podemos, alrededor de este punto, ver una oxidación. ¿Está claro? Eso es lo que importa. Juan Pablo me dice que dejó de escuchar, los demás, va y vuelve la interferencia, vaya, no sé. Espere a ver, revisamos aquí, pues. Se está cortando el audio. Allí, ¿está mejor? Yo cerré el micrófono a ver si de pronto hay interferencia. Me verifican audio, por favor. Ok, Iona, sí. Pues revisen a ver las computadoras, no sé, de pronto es algo allá localmente y me informan, ya funciona mejor. Gracias, Juliet. ¿Los demás me confirman, por favor, que están recibiendo bien audio? La imagen la están recibiendo y la animación. Perfecto. De todas maneras, ustedes saben que pueden cambiar de pantalla y simplemente activan la animación de efecto que yo estoy utilizando. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces al cambiar de átomos, lo que nosotros cambiamos es ¿sí? La barrera. ¿Está claro? Entonces, esa es la diferencia, digamos, desde el punto de vista químico, el comportamiento no cambia, ¿sí? Y si quieren jugar con la química del asunto, pues ¿de qué va a depender el tamaño de la barrera? Pues va a depender del tipo de interacción y va a depender, ¿sí? Yo puedo cambiar el valor en el cual se aplica sigma, que es la distancia. Sigma va a decir desde qué distancia empieza a oscilar el sistema. ¿Está claro? Y esto me va a dar el nivel de interacción. Entonces la altura de la barrera, ¿sí? Me va a indicar, ¿sí? Pues básicamente la oscilación estaría aquí en esta zona donde es casi parecida, ¿sí ven? Entonces la oscilación cambia dependiendo del tipo de barrera, de potencial, de energía potencial que tengamos. ¿Está claro? Muy bien. Pues aquí es un átomo arbitrario, ¿está claro? O sea, uno lo está modelando. Pero los reales, pues, se ajustan más a estas barreras específicas, ¿sí? Que ya tienen unos potenciales ya definidos experimentalmente. ¿Está claro? Entonces, de esa manera, pues, a pesar de que nosotros no vemos los átomos, eso es una cosa importante, ¿sí? Muchos, a veces decimos que tendemos a ser muchos como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer y cosas por el estilo. Resulta que, pues, lo que tendríamos que reformular es el concepto de qué significa ver. Si ver significa solamente la información que llega por los ojos, pues esa es una visión o una conceptualización demasiado reducida de lo que significaría el término ver. En física hemos descubierto que si bien nuestros sentidos nos dan una información muy valiosa del mundo que nos rodea, mediante la interacción que tenemos con el mundo, no son, digamos, plenipotenciarios los sistemas de información que nosotros tenemos. Recibimos información vía los ojos y cuando analizamos las ondas electromagnéticas nos damos cuenta que estamos viendo un pequeño fragmento de todo el mundo que existe. O sea, hay mucho más por ver si nuestros ojos tuviesen esa capacidad. Los biólogos pensarían que podemos hacer esa expansión, ¿sí? Y los físicos hasta les creemos en esa ficción.
¿sí? Pero todavía realmente no lo logramos. Lo logramos de otra manera los físicos. Nosotros usamos aparatos que expanden la capacidad de los ojos. Entonces, si nosotros en los ojos podemos manejar entre lo que llamamos las ondas que están en el rango ultravioleta hasta el infrarrojo, ¿sí? Con los aparatos que hemos desarrollado podemos ver más allá del infrarrojo y más allá del ultravioleta. Entonces podemos ver los rayos X, etcétera, pero a través de los aparatos. Entonces, apenas uno ve que eso es equivalente a lo que tienes en los ojos e interpreta la información que llega allí, pues realmente ya el asunto ese de que tú lo percibas directamente a través del cerebro, a través de tu aparato llamado los ojos, pues simplemente ya es de alguna manera pues un prejuicio, ¿sí? Porque la información ya la tenemos. ¿Que podemos mejorar los equipos de rayos X? Bien, sí, sí se puede. La famosa visión nocturna, ¿sí? En una época no se veía posible, ahorita sí la vemos posible a través de los dispositivos infrarrojos, ¿sí? Que queremos tener más detalles. Bueno, eso significa desarrollar más tecnología, desarrollar más la ciencia y llegar a un momento en que tendremos una imagen tan de buena calidad como la que vemos en el rango visible. En el momento no tenemos los aparatos. Bueno, eso significa que todavía queda mucho por hacer. Sobre todo los jóvenes a veces creen de que ya todo está inventado. No, la ciencia muestra que apenas tú resuelves una pregunta te aparecen 4 nuevas. Así que lo que hay es trabajo para mucha gente, ¿sí? Y podemos dejar las operaciones rutinarias que ya las hacen las máquinas, los robots lo harán en futuro, la inteligencia artificial también hará cosas a futuro, y todavía nos queda mucho por delante, o sea, lo que queda es trabajo. Por eso no nos preocupemos, que trabajo va a haber, solo que no va a ser el trabajo de antes, ¿sí? El trabajo de antes era, qué sé yo, mucho más rutinario, más de fuerza, más de manejo, ¿sí? De los músculos, ¿sí? Ahorita no necesariamente ese trabajo es, digamos, el más importante. Sigue siendo importante, pero no es el más importante. Para eso utilizamos máquinas, ¿sí? Usamos máquinas de todo tipo. Hay máquinas que ahora ya razonan, cosas que antes no podían hacer, por ejemplo, los automóviles, ¿sí? Y vamos avanzando, o sea, todo eso significa que vamos avanzando. Lo que hay que entender que en el nuevo marco, cuál es el papel que jugamos los seres humanos en ese nuevo contexto. Y en ese nuevo contexto es más importante pensar críticamente, analizar la información y tomar decisiones correctas. Hemos tomado decisiones que en algún momento fueron soluciones importantes, adecuadas, como por ejemplo producir plástico. Ahorita todo el mundo le echa, ¿sí? Está contra el plástico y es la moda y todo el asunto, ¿sí? Pero resulta que es que en una época el plástico nos ayudó a avanzar. Otra cosa es que no tomamos en cuenta y que hay que utilizar bien el sistema de los desechos. O sea, y no estamos hablando solamente del plástico, estamos hablando de todos los tipos de desechos, ¿sí? Que tienen nuestra actividad. En la medida en que eso nos fuimos formados, pues nosotros somos seres humanos, me refiero a la especie, no a nadie en particular, ¿sí? Pero es denigrante que la gente vaya andando y vaya tomando Coca-Cola y vaya tirando las cosas por la ventana. El carro, cuando perfectamente puede tener una bolsita, ¿sí? Las guarda todas ahí y después va y las deposita en el lugar que corresponde. Y eso no solamente pasa con la Coca-Cola, pasa con el chicle, pasa con todo lo que uno hace. O sea, nosotros en nuestro proceso utilizamos cosas y después simplemente nos sirven. Entonces el asunto es que no nos preocupamos por cómo disponemos de aquello que ya dejamos de usar. ¿Está claro? En la civilización hemos aprendido a hacer eso a punta de plagas y de grandes enfermedades. En Europa, hasta que no entró la higiene a ser parte de la rutina de los seres humanos, las plagas fueron terribles y hubo grandes, digamos, plagas que arrasaron con una enorme cantidad de seres humanos. Y era una cosa tan sencilla como un invento que ayudó en eso fue el invento de los sanitarios. ¿Sí? Que ya nadie entiende que, digamos, eso hace parte de la vida cotidiana, lo ve como normal, pero resulta que en una época no existieron. Y cuando no existieron y concentraron mucha gente, te puedes imaginar las plagas, cómo se reproducían y se expandían, ¿sí? Con mucha facilidad. No más es ver cualquier fenómeno, digamos, natural, qué sé yo, una lluvia intensa, una avalancha, cualquier cosa, e inmediatamente después de eso, lo que vienen son las situaciones epidemiológicas que se dan por el hecho de que la gente está concentrada y si los sistemas, digamos, qué sé yo, de agua desaparecieron, porque la avalancha se llevó la tubería y lo que sea,
pues va a haber una enorme cantidad de enfermedades que se van a propagar en ese grupo de personas si no tomamos las condiciones adecuadas. A nivel global, eso es lo que nos está pasando con la basura, el plástico y muchas otras cosas. El plástico es apenas una de las tantas cosas. Ni se imaginan ustedes cuando nosotros no disponemos bien, por ejemplo, las baterías de los celulares. Las baterías de los celulares, ¿sí?, tienen, digamos, los tipos de baterías que se han venido utilizando hasta ahora, muchas todavía contienen cadmio. Y el cadmio es cancerígeno. ¿Sí? Si bien el cadmio se consigue en la naturaleza, tampoco es que esté regado por todas partes de las ciudades. Está en las minas, etcétera, ¿sí? Y para eso se tienen los cuidados respectivos a la hora de sacarlo y extraerlo. Pero si nosotros así de manera indiscriminada vamos tirando la basura de las baterías de los aparatos, que son bastantes en este momento, la población de celulares en este momento ya está casi a la mitad de la población humana. Estamos hablando de que somos cerca de 7.400 millones de seres humanos y el número de celulares ya está alcanzando el orden de los 3.000 millones de aparatos. Entonces se convierte en plaga el hecho que usted cambie el celular continuamente, ¿sí? Y está bien, si tiene la capacidad de cambiar de celular, hágalo, pero no tire la batería en cualquier lugar. O sea, disponga adecuadamente. Eso hace parte de la nueva cultura que exigen las nuevas decisiones y el nuevo mundo al que nos enfrentamos. No es que no lo podamos resolver, lo que pasa es que sí hay que entender en qué consiste el problema. El problema no es el plástico, el problema es la disposición del plástico. ¿Sí? Y pueden haber iniciativas interesantes como las que tomamos acá, de no usemos las bolsas de plástico, sí, pero es que cuando dejas de usar el plástico, hay muchas cosas que vas a tener líos. ¿Sí? No vas a poder conservar los alimentos fácilmente. Los alimentos se conservan bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Y si no, pues la vida útil del alimento es muy corta. Eso significa que no alcanzas a sacarlos de la finca para disponerlo para que los grandes centros la puedan utilizar cuando ya está podrida. ¿Está claro? Y eso significa que entonces, si el productor no alcanza a sacarle el dinero a toda la producción que hace, pues lo que va a hacer es que va a subir el precio. Y si subes el precio, colocas una barrera de acceso económica a muchos seres humanos que simple y sencillamente se van a morir de hambre. Entonces hay cosas que vienen todas interrelacionadas y uno puede, así como a la loca, decir, no, pues de hoy para mañana simplemente no usamos plástico. Suena bonito, suena light, ¿sí? Suena muy de moda, pero no, hay que entender cómo fue que evolucionamos y cómo tenemos que cambiar el proceso y encontrar dónde está el problema. El problema no es el plástico per se, el problema es qué hacemos los seres humanos con las cosas. Yo siempre he planteado que ustedes, me imagino que habrán untado mantequilla con una espátula en el pan, ¿no? La espátula que se ve como inofensiva, mal utilizada, es un arma peligrosa. Usted con una espátula a gran velocidad le rebana el cuello a un ser humano. Es así de sencillo. A pesar de que son romas, pero eso depende de la velocidad con que la mande. Entonces lo mismo utilizado de manera inadecuada, pues simplemente daña. ¿Está claro? Entonces es eso lo que toca aprender. Lo mismo pasa con las máquinas. Ahorita que las computadoras y los celulares y todas las pantallas pues, se están propagando porque están siendo muy útiles, entonces viene toda una generación con una posición casi mística, una posición casi religiosa, de decir prohíban los celulares. A ver, ¿sí? No llegamos hasta aquí para echar para atrás. Lo que hay que entender es que ahora hay que generar una nueva cultura que entienda cuándo, cómo y en qué cantidad se usan las cosas. Eso es todo. Y eso está en la escuela. Eso se aprende en la escuela. Se aprende cuando apenas eres pequeño que todavía se te pueden inculcar las cosas. Ya después haces lo que se te da la gana y haces desastres. ¿Sí? Entonces eso toca hacerlo desde bien temprano, pero nuestra escuela está bien rezagada. Porque ese tipo de cosas desafortunadamente no le hacen el énfasis necesario y hacen énfasis en otras cosas en las que se pierde mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, así son los problemas. Este tipo de cosas son parte de lo que hemos aprendido. O sea, puede sonar como estrafalario el tema este de los potenciales, pero es que así es que avanza la química, es entendiendo este tipo de cosas. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual, pues, digamos, expresamos esto. Bueno,
Continuemos. Entonces quería mostrar esto simplemente para ver de que efectivamente teníamos una aproximación y una animación respectiva. Cambiemos entonces ahora para seguir avanzando acá en la presentación. Muy bien, hay una cosa que hay que explicar y es la relación que existe entre lo que llamamos nosotros los sistemas que oscilan y el movimiento circular. Pues esta digamos, imagen aquí muestra cómo podemos explicar, ¿sí?, la representación matemática que estamos haciendo, aquello que llamamos oscilación, para ligarlo a algo más real. Porque la representación que he mostrado yo es una representación matemática. O sea, son tus dicen, bueno, pero aterrícenlo en la vida real. Bueno, una manera de hacerlo es así. Si usted tiene algo que gira con una rapidez angular constante, ¿sí?, o sea, da vueltas y se demora el mismo tiempo dando la vuelta. Entonces tiene un objeto periódico. ¿Por qué? Porque usted puede tomar cualquier estado del cuerpo, por ejemplo, rayemos aquí, yo prefiero rayar con la otra. ¿Dónde está? Acá. Aquí, listo. Prefiero rayar con esta. Ok. Ya está. Un estado puede ser cuando la bolita pasa por este punto. Eso es un estado. Cuando pasa por allí, y si eso se repite, ¿sí?, ya tenemos un movimiento periódico. Ahora, de que sea periódico a que sea un sistema de oscilación armónica, ¿sí?, que la oscilación sea armónica, o sea, descrita con las funciones seno y coseno que mostramos anteriormente, eso ya es diferente. O sea, un movimiento armónico es necesariamente periódico. No todo movimiento periódico es necesariamente armónico. ¿Queda eso claro? O sea, no va en las dos vías. ¿Sí? El movimiento armónico simple es un movimiento periódico. Pero no todo movimiento periódico es necesariamente armónico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a ver tenemos un movimiento aquí que es un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Vamos a ver cómo esto se puede representar. Entonces, si usted ilumina, usted va a ver una sombra. Si la lámpara está suficientemente lejos, de tal manera que el haz de luz se pueda considerar que es perpendicular a la superficie y que los rayos son paralelos, entonces podemos confiar en que la imagen que vemos aquí, la sombra, ¿sí?, nos va a mostrar que si aquí hay un punto, ese punto va a ir allá y acá. Y entonces el movimiento de la sombra, que no es el objeto mismo, si la describimos, esa se puede describir mediante una función seno o coseno, dependiendo de qué lado ilumines. Por ejemplo, aquí podríamos coger que el eje horizontal lo podemos describir con una función coseno, que fue como la que describimos. Pero si nosotros colocáramos la lámpara aquí e ilumináramos de este lado y colocáramos aquí otro, pues entonces esto oscilaría aquí y tendríamos el eje Y. ¿Está claro? De hecho, podríamos tener dos lámparas simultáneas. ¿Sí? Y eso nos mostraría, digamos que dependiendo de la posición que ocupe el cuerpo, ¿sí?, entonces la proyección va a dar una postura aquí y pues va a dar otra postura aquí. Y tendríamos las dos proyecciones. Es una manera de imaginarse lo que está representando una función armónica simple, o sea, una función tipo coseno o tipo seno que esté representando algo real. ¿Estamos claros? Entonces, de esa manera nosotros podíamos llegar desde la representación de oscilaciones a aplicarle el conocimiento a algo más real. Eso es todo. Algo que oscile. ¿Y qué es lo que debe oscilar? Alguna magnitud física. En este momento pues estamos colocando algo tan obvio como una posición. La posición de este cuerpo dentro del círculo se está reflejando y puede ser representada con senos o cosenos. ¿Queda claro? Muy bien. En otro caso, pues la magnitud física puede llamarse como quiera. Velocidad, aceleración, energía, bueno, como quieran llamarlo. Pero si oscila, representará esa cantidad. ¿Queda claro? Entonces, lo representado es indiferente de la herramienta matemática con la cual hago la representación. En este caso,
estamos hablando es de, ahí está, no, ya cambié, no debía haber cambiado así. Ah, ¿dónde está? Se me fue el screen. Listo. Ya, ok. Bueno, entonces, aquí tenemos una representación más fácil. Digamos, ¿dónde fue que aprendí a hacer eso? Aquí. Ayer lo estuve revisando. Ah, ya me olvidó cuál es el botón. Editar, ver. No. Ah, borrar la anotación. Ya está. Listo. A borrar todo. Recuerden que siempre he tenido líos para quitar todas las rayas que coloco. Bueno, ya encontré el botón, pero está como 3 botones atrás. Me toca buscar y colocarlo ahí enfrente para actuar más rápido. Bueno, por ejemplo, tenemos esta posición. Estamos viendo el movimiento circular y vamos a hacer la descripción para que vean que sale un coseno y un seno. Entonces, si yo tengo esto, pues obviamente la amplitud angular, que la voy a resaltar aquí, es esta. Digamos, esto está girando hacia allá. Entonces, esta amplitud, que es el ángulo que está describiendo en un cierto instante de tiempo t, ¿sí? Simplemente lo puedo reemplazar y decir que la proyección, ¿aquí con qué función sale? ¿Seno o coseno? La proyección sobre el eje X. ¿Mm? Coseno, que es el lado adyacente, usted está viendo este tamaño. Pero si usted hiciera la proyección aquí, la vería con seno. ¿Está claro? Entonces, la posición proyectada, ¿sí? Dependiendo para dónde la escoja. Hemos dicho que la solución que estamos colocando es una solución tipo coseno. ¿Está claro? Así resolvimos el sistema de ecuación diferencial asociado a la ley de Hooke. Entonces, pues simplemente la expresión sería A coseno de phi. Si este es el instante t sub 0 y arranca allí, cualquier posición posterior debe tomar en cuenta esa posición inicial phi, que es lo que llamamos nosotros el ángulo de fase. ¿Está claro? A medida que esto avanza, pues la proyección va cambiando como si fuera una función coseno. ¿Está claro? Es eso. Entonces, eso es todo. En el círculo, nosotros en el instante t sub 0, ¿dónde se encuentra el cuerpo? Eso es lo que se llama el ángulo de fase. O sea, desde donde arranca. Ese ángulo de fase podría ser 0. Si este punto arrancara aquí, ¿sí? Es lo mismo que pasa con la posición en X. Cuando usted está escribiendo el movimiento de un cuerpo, usted puede colocar el sistema de referencia en el instante en que empieza a tomar con el cronómetro del tiempo, puede colocar la posición allí y entonces la hace 0. Pero si está lejos, es la distancia desde el sistema de referencia hasta el punto en el cual usted empieza a tomar el tiempo. Esa distancia es la posición 0. Acá es la posición angular. Es el ángulo de partida. Eso es todo. ¿Estamos claros? Y si esto avanza a una cierta velocidad, omega, entonces el ángulo lo habrá recorrido en un cierto tiempo t. ¿Sí? Entonces el ángulo omega, o teta, ¿sí? El ángulo teta será esto que vamos a llamar la velocidad angular por el intervalo de tiempo que esté transcurriendo desde el instante en que usted empezó a tomar las lecturas de la medición. Eso es todo. ¿Estamos claros? Muy bien. Siendo eso así, entonces, veamos más adelante. ¿Ya? Sí, ya. ¿Sí? Aquí tendríamos la solución. No sé cómo sacar la herramienta para que me quede allí. Editar. ¿Será que con la caja de herramientas sale? Ni idea. Editar, borrar todo. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando haya avanzado hasta el punto θ, ¿sí? Ahí están dando proyecciones de x y y. Una es coseno, el x se va a representar con coseno y el otro con seno. ¿Está claro? De tal manera que si yo quiero describir eso, pues lo único que debo tomar en consideración es única y exclusivamente el hecho de que el ángulo que ha avanzado
¿sí? Dependerá de la posición inicial. ¿Se acuerdan que aquí era phi en t igual 0? Y cuando está más adelante en p, pues habrá recorrido un ángulo θ, que será el phi con el que arrancaste, más qué tan rápido está girando, que eso es omega, y cuánto tiempo lleva girando, eso es t. Eso te da el ángulo total. Si ustedes ven, esta ecuación es muy parecida a la ecuación de posición x igual xy más b por t. ¿Sí lo ven? Porque es el mismo razonamiento, solo que la variable es angular. Ahora está pidiendo el ángulo. Allá medias era una longitud. ¿Estamos claros? Para pasar de la medición angular a una posición de longitud, pues utilizamos la proyección. O sea, usamos el coseno. Que nos dice que cuando esté en esta posición va a tener la posición máxima A, y entonces el X asociado al movimiento será algo así como A coseno de θ. O lo que habíamos dicho antes, A coseno de omega t más phi. ¿Quedó claro? Entonces, de esa manera se pasa vía la función trigonométrica, pasamos de medidas angulares a medidas longitudinales. ¿Está claro? El X está medido en metros, mientras que el Z está medido en grados. O sea, son dos variables físicas distintas. ¿Estamos claros? Pero la conexión está a través de la función trigonométrica. Muy bien. Ok, avancemos. Borramos. Y entonces, pues ahí tienen. Básicamente yo escribí previo lo que sale en la presentación. Entonces los límites obviamente de oscilación es pues el radio círculo, ¿no? ¿Está claro? Entonces él va a oscilar entre más A y menos A. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es un movimiento armónico simple. Entonces esa es la conexión entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Entonces la descripción de un movimiento armónico simple es la proyección de un movimiento real, que es el movimiento circular uniforme. Entonces por eso el lenguaje que se utiliza tiende a confundirse. ¿Sí? Hablamos de velocidad angular, porque hacemos referencia al movimiento. Podríamos no hacerlo. En lugar de hablar de velocidad angular o de frecuencia de velocidad angular, podríamos hablar de frecuencia. ¿Está claro? Y al hablar de frecuencia, entonces hablamos del número de oscilaciones o de repeticiones, y las repeticiones de algo en el tiempo no necesariamente tienen que estar asociadas a magnitudes como la longitud, la velocidad, no necesariamente, puede ser cualquier cantidad, cualquier cosa que se repita armónicamente. ¿Está claro? Entonces sus unidades pueden ser cualquier otra. Eso es todo. ¿Está claro para los que están en línea? Muy bien, gracias. Ok. Si vamos a la velocidad, pues ya sabemos, si ya tenemos la ecuación de posición, ya ustedes saben, simplemente derivamos y llegamos a nuestra ecuación de velocidad instantánea. Ahí está. La representación de la velocidad instantánea es lo mismo. Sería el vector velocidad que está dibujado en este caso, aquí, ¿sí? El vector velocidad, que ya saben que siempre el vector velocidad instantánea va tangencial a la trayectoria, y la trayectoria es un círculo, ¿sí? Va a lo largo de la circunferencia, el punto moviéndose, entonces va tangente. Ese vector en diferentes puntos estará orientado de manera distinta. Aquí y va así. Aquí va así. Y aquí va así. Entonces en cada punto tiene una proyección distinta. Las proyecciones en X y en Y, pues aquí está claro. Fíjense que el mismo punto, mientras X marcaba positivo, el vector está marcando hacia el eje, hacia el centro. ¿Sí? Eso es lo que explica este menos, que es el que sale cuando usted deriva la función coseno. ¿Está claro? Y es lo que muestra el desfase. Un desfase de 90 grados de la ecuación de posición respecto a la ecuación de velocidad. ¿Está claro? Dicho de otra manera, cuando el punto está aquí, observen, el vector posición va así, pero el vector velocidad va así.
Ahí está claro el ángulo de 90 grados. Entonces se entiende por qué se desfasa la función y por qué pasa de coseno a seno. Esas dos funciones están desfasadas en 90 grados. Es apenas normal que dé ese resultado. ¿Está claro? Lo demás muestra que la amplitud la vemos a través de la derivada y es este producto omega por A. ¿Sí? Que es la frecuencia angular o velocidad angular, como la quieran llamar, por la amplitud del movimiento. Esto básicamente es la amplitud de velocidad, llamaría yo. ¿Sí? La amplitud de velocidad v sub 0. Pero si la con función 0, con signo menos, eso significa un desfase de 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si hiciéramos la aceleración, o sea, si deriváramos esa ecuación, a su vez, ¿sí? Derivamos la función b, pues el seno otra vez nos vuelve a dar coseno. ¿Está claro? Pero el menos permanece. ¿Está claro? Y el omega, cuando sacamos la primera derivada, salió afuera. Si derivamos de nuevo, vuelve y sale el omega. O sea que me queda, para la aceleración, me va a quedar menos omega 2 veces, o sea, al cuadrado, por la amplitud que era la que tenía inicialmente la función, y otra vez tengo coseno de omega t. Más fin. ¿Estamos claros? Que es lo que muestra la relación de un movimiento armónico simple, y es que la segunda derivada es igual a la misma función, porque recuerden que la función era a coseno, eso era x, aquí está x, ¿sí? Con signo negativo, tiene que ser así, la segunda derivada proporcional a la misma función con signo negativo, y aquí puede ir alguna constante, llamémosla a sub 0, que es la amplitud de aceleración, se podría decir así. O sea, usando los mismos términos que usamos para x, el tamaño máximo de desplazamiento de la posición lo llamamos amplitud. Podríamos usar ese término, ese símil, para decir la amplitud de velocidad, la amplitud de aceleración. Dicho de otra manera, el término que está delante de la función seno o coseno. ¿Queda claro? Entonces la secuencia es clara. En posición es A, la amplitud, en velocidad es omega por A, y en la que sigue omega cuadrado por A, porque es que va saliendo el omega cada vez que derives. Si sacáramos el y sería omega 3. Omega al cubo. ¿Estamos claros? ¿Sí está claro para todos los que están en línea? ¿La idea? Muy bien, listo. Ok, continuemos. Borramos. Ya está. Perfecto. Ahí está la aceleración. Simplemente que lo hice yo a mano, pero ahí está la solución. Y miren que el vector apunta para otro lado. El vector velocidad, aceleración completo va ahora sobre el eje. ¿Bien? Va hacia el centro del círculo. ¿Sí? Esa es la razón por la cual se le coloca ese apodo a la aceleración y a la fuerza que la acompaña, según la segunda ley de Newton. ¿Sí? La fuerza, el vector fuerza es proporcional al vector aceleración. Y la masa es una simple constante entre las dos variables. O sea que los dos vectores van para el mismo lado. Como apunta hacia el centro, entonces se le llama que tiende hacia el centro. Centrípeta, esa es la manera de decirlo. Entonces decimos que la aceleración es centrípeta en el movimiento circular uniforme y la fuerza por segunda ley de Newton, bueno, inversión de Euler, o sea, masa constante. Aquí la masa no me está cambiando, ¿está claro? Entonces sí resultan ser simple y sencillamente paralelas. ¿Estamos claros? Entonces ahí va la fuerza y eso es lo que significa, ¿sí?, el vector. Entonces la aceleración centrípeta apunta siempre, en todo punto, siempre está apuntando al centro. ¿Sí? Y eso es lo que representa la expresión que tenemos acá. Ahí lo que estamos representando es una de las proyecciones, claro está. ¿Está claro? Estamos representando la proyección sobre el eje X, que es el que tomamos como la representación que nos interesa. ¿Está eso claro? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, todas las derivadas simplemente están representados los vectores respectivos. Bien, continuemos. Si vamos a otras representaciones, por ejemplo, aquí vimos un movimiento circular, veamos un péndulo, y veamos que puede ser representado mediante una oscilación, ¿sí? Mediante un
movimiento armónico simple. Entonces, en el caso de los péndulos, hay que tener una claridad. La aproximación de movimiento armónico simple es válida para valores de ángulo inferiores a 10 grados. ¿Sí? Si es más grande de ese valor de 10 grados, la representación del movimiento del péndulo se aleja, difiere, da un poquito distinto a los valores que da la representación del movimiento armónico simple. Entonces, es válido para rangos de valores inferiores a 10 grados. Veámoslo. Aquí está la representación. Si hacemos la dinámica del movimiento pendular, encontramos, primero pues tenemos que mirar cuáles son las fuerzas que están actuando. ¿Sí? Y ver cuáles son las que afectan el movimiento. Entonces aquí estarían las dos fuerzas. La interacción de la masa, que está atada a una cuerda, que tiende a estirarse, ¿sí? Entonces hay una tensión sobre la masa en estudio. Y debido a que posee masa, y esto está ocurriendo en algún planeta, en la Tierra particularmente, pues tenemos la interacción gravitacional a través del peso. Esas son las únicas dos fuerzas, y esas dos fuerzas apuntan de tal manera que como la trayectoria sí es circular, o al menos es un fragmento de círculo, ¿sí? Esto va y viene, a lo largo de este círculo. Entonces ahí tenemos el fragmento de círculo, ¿de acuerdo? De tal manera que el vector, digamos la suma de fuerzas de C más mg, necesariamente apunta por aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces viene la pregunta, si esta fuerza, la tensión, va a estar perpendicular a 90 grados respecto a la trayectoria, pregunto, ¿la tensión cambia la energía cinética de la masa? ¿Sí o no? ¿Qué me responden? Los que están en línea. Otra vez. Si ven para dónde va el vector tensión, el de la cuerda, ¿de acuerdo? Muy bien. La trayectoria, o sea, esta tensión, por ser esto un círculo, la tensión va hasta el eje, o sea, está apuntando hacia el centro. Dicho de otra manera, la tensión es perpendicular a la trayectoria, al desplazamiento. ¿Estamos claros? Pregunto, el valor de la tensión, que no es cero, ¿cambia la energía cinética de la masa en cuestión, sí o no? ¿Ah? ¿Qué me dice? ¿Que no? Ok, digamos que creen que no. ¿Cómo sustentan que no? ¿Por qué la tensión no le cambia la energía cinética a la masa? Eso lo vimos. Estoy hablando de la energía cinética. No estoy hablando de la velocidad. ¿La velocidad cambia en el péndulo? Sí, claro. Sí cambia. Cambia. Pero la pregunta es, ¿quién la hace cambiar? ¿Es la tensión la que cambia la energía cinética? ¿O es la otra fuerza, el peso, la que hace ese trabajo? Pregunto. Digámoslo de otra manera, ¿el trabajo de la tensión sobre la masa es cero o es distinto de cero? ¿Por qué es distinto de cero? A ver, en ese momento la tensión va así y así va el desplazamiento. Forman 90 grados. ¿Cuánto va el trabajo? Entonces, y si el trabajo da cero, ¿qué indica el teorema del trabajo y la energía cinética?
que esa fuerza cambia la energía cinética del sistema si el trabajo es cero? No, no lo cambia. Ahora, nosotros sabemos que el vector velocidad sí cambia, porque es que, fíjense que aquí el vector velocidad va así, pero aquí va así. O sea, primero la velocidad iba así y ahora va así. O sea, ese vector ha cambiado. ¿Quién hace el cambio de dirección del vector velocidad? La dirección del vector. ¿Quién la determina? La tensión es la que hace eso. Le cambia la dirección al vector, pero no le cambia la magnitud al vector. Acuérdense que el vector tiene dos aspectos que tener en cuenta. ¿Para dónde va? Y la otra es cuánto es. ¿Estamos claros? Entonces la tensión, al no realizar trabajo, ella no aporta a los cambios de energía cinética y por tanto no aporta al valor de velocidad. Pero sí aporta al cambio de dirección. O sea, los cambios de dirección nada tienen que ver con la energía cinética. ¿Queda clara esa idea? Cambiarle la dirección a las cosas no necesariamente tiene que ver con cambio en magnitud de la velocidad. ¿Sí? El peso sí hace eso, porque lo podemos descomponer. Aquí ven la figura, vamos a borrar, ya está muy rayado. El peso, si le colocamos un sistema de referencia paralelo al eje, ¿sí? Aquí en el caso de la cuerda, podemos descomponer en un sistema perpendicular una componente paralela a la trayectoria, ¿sí? Tangente a la trayectoria, perdón, y perpendicular a ella. Como el vector está apuntando a un ángulo que depende del ángulo de inclinación que tenga en ese momento la masa, entonces tiene dos componentes. Una que podemos llamar la componente tangencial, que será mg seno, y la componente perpendicular a la trayectoria, que sería mg coseno. mg coseno va en la misma dirección de la tensión. O sea, si descomponemos en dos vectores, la componente mg coseno cambia la magnitud de la velocidad, ¿sí o no? ¿Ah? Si es perpendicular a la trayectoria. ¿Qué nos indica la noción de trabajo? Que no es, porque está a 90 grados, el coseno te va a dar cero. Entonces la componente mg coseno no aporta, ¿sí? Pero la componente mg seno, esa sí aporta. ¿Está claro? Porque esa es paralela a la trayectoria, esa es la que va a cambiar el valor de la velocidad. ¿Está claro? Entonces el peso en total es el que causa el efecto, porque es el vector real, pero de ellos solo su componente tangente a la trayectoria es la que aporta al cambio del valor de la velocidad. ¿Estamos claros? Muy bien. Aclarado eso, ¿sí? Entonces, evidentemente en este movimiento podemos decir que la fuerza que hace que cambie la posición es la componente mg seno de teta. La otra no aporta. ¿Está claro? Muy bien. Una vez está claro eso, entonces podemos decir lo siguiente. Que la segunda ley de Newton se puede escribir así. Que la fuerza tangencial que está apuntando hacia el lado contrario es menos mg seno de teta y por tanto, según la segunda ley de Newton, debería ser igual a m segunda derivada del desplazamiento, que en este caso el desplazamiento va por la curva. Por eso no escribimos x sino s, o sea, la longitud del arco. ¿Está claro? La longitud medida a lo largo de la curva, dicho de otra manera. Entonces debe ser, porque esa es la que está cambiando. Esa es la posición que está cambiando, la posición a lo largo de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, tenemos el asunto de que la variable aquí es teta y la variable acá es s. Son dos variables distintas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la relacionamos? Pues a través del teorema básico del círculo, y es que podemos relacionar el ángulo teta
a través del radio y a través, perdón, la longitud de arco, S, la podemos establecer a través de R y teta, siempre y cuando teta lo escribamos no en sexagesimales, sino en radianes. O sea, como un número puro. Si teta está en radianes y multiplicas por R, eso te da una longitud. Porque R sí es una longitud. ¿Está claro? Muy bien. Si tú derivas esto, te vas a dar cuenta que la segunda derivada de S, dado que es un movimiento circular, o sea, la descripción es como un tramo de círculo, R es constante, o sea que la variable es teta. Entonces, si teta varía, varía S, proporcionalmente. ¿Está claro? Muy bien. Si nosotros escribimos, en este caso se está planteando la fuerza y la longitud se está planteando esto, la segunda derivada de teta respecto al tiempo, que es lo que nos interesa, sería proporcional, ojo, segunda derivada no es proporcional propiamente a teta, sino al seno de teta. Entonces, estrictamente, el movimiento pendular no es armónico simple. ¿Cuándo es armónico simple? Pues si revisamos la función seno y miramos los valores del ángulo teta, pero en radianes, vemos que cuando los valores son cercanos a cero, de hecho entre 0 y 10 grados, el valor es expresado en teta, si lo comparamos con el seno de teta, básicamente dan el mismo número. Hay una pequeña variación. Entonces, para pequeños ángulos, podemos decir de que la segunda derivada de teta sí va a ser proporcional a teta, teta en radianes para pequeños ángulos, y entonces, en esa aproximación, el movimiento del péndulo sí va a ser armónico simple, porque cumple una condición. Es con signo negativo, la segunda derivada de la misma variable es proporcional a ella. Si los ángulos son mayores, a 10 grados, ya estas dos cosas no son iguales. O bueno, no son aproximadamente iguales, porque realmente nunca son iguales. Son aproximadamente iguales. Estamos diciendo que para ángulos menores a 10 grados, las variaciones están del orden de nada, más allá de las milésimas. O sea, no lo vas a notar. ¿Está claro? Estrictamente matemáticamente, siendo estrictos, no son lo mismo. Pero dentro de la aproximación que normalmente estaría las mediciones, se comporta casi igual. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, si eso es así, entonces ahora podemos decir que para el caso del péndulo, efectivamente, podemos aplicar ese tipo de razonamientos sin ningún problema. ¿Listo? Y por tanto puede ser descrito de esa manera. ¿Eso qué significa? Ya mostrado de que puede ser para ángulos pequeños el movimiento pendular puede ser descrito mediante un movimiento armónico simple, pues entonces la ecuación será la ecuación típica. ¿Sí? La variable que estamos representando, que en este caso es la amplitud angular, es una función coseno de omega t. O sea, armónico simple. Con una amplitud de partida omega sub c, máximo. ¿Sí? Z sub c. ¿Listo? Y ya dicho así, pues entonces ya podemos expresar para el caso cuánto es la frecuencia angular. ¿Sí? Cuánto es la frecuencia angular y de allí sale el resto de cantidades que ya vimos que están relacionadas. Periodo, frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Pues básicamente uno lo que tiene que hallar es, una vez tiene la función, hallar cuánto es la frecuencia, o sea, cuánto es el término que acompaña a la segunda derivada. ¿De acuerdo? Es lo que hay que hacer. ¿Cuánto es el término que acompaña a la segunda derivada cuando resulta ser proporcional a la propia magnitud? El omega L sale de aquí. Observen, la segunda derivada, resulta ser
la constante que acompaña a la función en ese caso será omega cuadrado. Acuérdense. De ahí inmediatamente sale que omega es la raíz cuadrada de lo que ahí aparezca escrito, G sobre L. Ya está. Por eso es que siempre hay que verificar que cumpla la ecuación fundamental para que sea movimiento armónico simple. ¿Está claro? Y la constante que sobra, sin el menos de la función que estás derivando, eso es lo que te da la frecuencia angular o velocidad angular. Una vez tienes la velocidad angular, ya puedes deducir de allí, por las relaciones que establecimos anteriormente, el periodo, la frecuencia y todo lo demás. ¿Está eso claro para los que están en línea? Muy bien. Listo. Continuamos. Ya está. Perfecto. Sigamos. El periodo es el recíproco, eso no tiene ningún lío. Y ya está. Entonces, ¿el péndulo puede ser descrito como un movimiento armónico simple? Sí, bajo una condición. Los ángulos de oscilación deben ser inferiores a 10 grados. ¿Para qué? Para que podamos hacer la aproximación en radianes del valor del seno del ángulo por el mismo valor del ángulo. En radianes. ¿De acuerdo? En esa aproximación funciona. ¿Listo? Veamos otro. Y así hay muchas cosas. El péndulo físico. ¿Qué es un péndulo físico? Un péndulo físico es un objeto, ¿sí?, que esté suspendido en un punto distinto al centro de masa. Por ejemplo, ese objeto, una papa, y la cuelga por allá en un punto que no es el centro de masa de la papa. Usted la desplaza, el centro de masa lo desplaza de la posición vertical y él va a oscilar. Mire, cualquier cuerpo. ¿Sí ve? El centro de masa no es por donde lo estoy agarrando. ¿Sí lo ve? Él oscila. La expresión es la misma. Si hallamos las fuerzas, otra vez hacemos la sumatoria de fuerzas, otra vez vamos a encontrar que el torque, en este caso, es la magnitud que va a depender angularmente y es la que va a otorgar el movimiento pendular. La diferencia entre el péndulo simple y el péndulo físico, como lo llamamos muchas veces, es que ahora hay que tener en cuenta que es el torque y hay que tener en cuenta lo que se llama el momento de inercia alrededor del punto de pivote o el gozne respecto al cual oscila. ¿De acuerdo? Aparecen otras cantidades físicas asociadas, pero nuevamente la expresión en términos de torque, la segunda ley de Newton para la oscilación, sería esa que está allí. El torque, que como ustedes ven, la única diferencia que teníamos con el otro, así rápido, es que aparece esta D adicionalmente aquí, que no tiene nada que ver con la derivada. Pues ahí está mal escogida la variable, pudimos haber colocado L. Es la longitud que está desde el pivote hasta el centro de masa. ¿De acuerdo? Y nuevamente, es una función seno, ya vemos el problema que va a tener con la función seno, otra vez bajo la misma aproximación de ángulos pequeños, entonces la segunda derivada, miren cómo queda, la segunda derivada, si usted despeja esto, porque esto es fuerza y esto es aceleración angular. ¿Está claro? Entonces la segunda derivada va a ser proporcional, simplemente pasa la I a dividir, entonces le queda mg por d, y el seno lo cambia por teta para ángulos pequeños, y evidentemente todo lo que acompaña a la función con signo negativo, o sea, esto que está en paréntesis, eso es omega al cuadrado. Ya tiene la frecuencia angular, pues ya saca el resto. ¿Sí ven? Es fácil, o sea, mientras uno identifique eso formalmente, ya está resuelto. ¿Está claro? Muy bien. ¿Ha quedado claro para los que están en línea? Muy bien. Ya está. Sigamos. Entonces ahí está la frecuencia, el periodo, bueno, todo lo demás. O sea, es aprender a identificar eso. Sacar las dos derivadas, saber qué es lo que sobra,
Y eso que sobra es omega cuadrado. Ya. Es muy formal el asunto. ¿Sí? La cantidad m por d cuadrado es lo que llamamos nosotros normalmente el momento de inercia, que hace las veces de la masa en la rotación, en la traslación, perdón. Cuando nosotros trasladamos un cuerpo, hallamos una relación entre aceleración y fuerza. Esas dos variables están conectadas a través del término inercia, que cuando se cuantifica, eso lo llamamos masa. Pero eso es cuando se traslada. Cuando rota, así no de la vuelta completa, hace un trocito de una rotación, entonces el cuerpo se comporta con una variable que se llama momento de inercia, que juega en la ecuación el mismo papel que juega la masa en la traslación. O sea, es equivalente, la escritura es parejita. Entonces eso normalmente lo llamamos momento de inercia, o si quieren, llamamos a la masa sencilla inercia traslacional y a la otra inercia rotacional, para hablar de la misma característica física. Y eso se refleja en que las ecuaciones se comportan igualitos, o sea, se escriben con las mismas proporciones del caso. Eso como para unificar las ideas. Muy bien. El péndulo de torsión es muy importante. Gracias a que aprendimos que cuando se colocan en torsión los cuerpos, también pueden oscilar bajo ángulos pequeños, otra vez ya va a venir la misma cosa, ¿sí? Fue que logramos inventar los relojes de cuerda. Si eso no lo hubiéramos entendido, pues el aparato llamado reloj, el suizo, el que es mecánico, nunca lo habíamos inventado, si no hubiéramos entendido esta ley. Es lo mismo. Ustedes saben que los cuerpos se deforman, pues si usted enrosca un resorte y ahora lo gira, pues él va a oscilar, pero rotando. Y eso es lo que queremos generar. Entonces, es así. La expresión es la misma. El torque va a ser proporcional a esta constante, que es la de restauración. El torque, que hace las veces de fuerza, es el concepto en rotación equivalente a la fuerza. ¿De acuerdo? Si nosotros decimos que cuando aplicamos una fuerza le cambiamos el momentum de traslación P a un cuerpo, cuando aplicamos un torque, aparece una magnitud que cambiamos muy similar a la P. La llamamos, si el primero es el momentum de traslación, este lo vamos a llamar el momentum de rotación. La letra con la que representamos eso es una L. ¿De acuerdo? Y la ley dice que el torque es proporcional al ángulo, en este caso. El torque de restauración. O sea, esto es similar en la rotación a la ley de Hooke. ¿Está claro? Y el torque lo podemos escribir como la segunda derivada y aquí el elemento similar a la masa. ¿Está claro? Estoy hablando de que si la masa yo la represento como MA para la traslación, en la rotación yo escribo el torque y escribo I, ¿listo? Y meto teta, pero como vector. Entonces, I por la aceleración angular, perdón. Si no es esto, sino I por la aceleración angular. Cumple el mismo papel. La aceleración angular es la segunda derivada del ángulo. ¿Listo? Entonces tiene la secuencia teta, su primera derivada, o sea, teta y un puntico, que es lo mismo que d de teta de t. Y la segunda derivada, teta dos punticos, es d segunda de t. Y esto es alfa. Y esto es omega. Son los símbolos. ¿Está claro? Entonces es exactamente lo mismo, entonces me queda esta expresión. Como esta expresión es la ley básica, entonces en el caso del péndulo de torsión, nosotros tenemos que esto es omega, eso es todo. Ya, es el mismo razonamiento siempre. ¿Está claro? Entonces en las cosas que hacen movimientos circulares, ¿sí? O semicirculares, o sea, un fragmento nomás, entonces lo que utilizamos son nociones de torque
y no de fuerza. ¿Está claro? Que tengan esos dos movimientos, el que es en línea recta y los que son por curvas. Los tramos curvos los vamos a representar con torques. ¿De acuerdo? Pero las leyes son similares, entonces allí no hay mayor complicación desde el punto de vista matemático. Ya está. Muy bien, sigamos. Ahí está, ahí tienen un eje. Y de ahí para allá, el periodo y todo lo demás ya se conoce. Perfecto. Estas oscilaciones son importantes. Las oscilaciones amortiguadas se llaman. Es demasiado, digamos, es bastante importante ese hecho. Entonces, los sistemas que hemos visto hasta ahora son sistemas totalmente ideales. ¿En qué sentido? Si vieron que la presión no la metía por ningún lado. Pero en la realidad sí hay interacción entre los objetos y su entorno. Esa transferencia energética y de momentum entre el sistema y el entorno, ¿sí?, lo podemos modelar en primera aproximación a través de la idea de resistencia, fricción o pérdida energética, como la quieran llamar. Es exactamente la misma idea. O sea, la interacción significa que algo pasa del sistema para afuera o del sistema hacia adentro. En el caso de las fricciones, siempre es del sistema hacia afuera, o sea, siempre es pérdida. ¿Está claro? Bueno, fricción cinética, obviamente. Porque la estática sí hace lo contrario. Entonces, es fricción cinética. Entonces, en general lo que pasa es que cuando hay una fuerza de fricción o una fuerza no conservativa, que es lo que es una fricción, siempre tenemos de que la energía mecánica del sistema ya no se conserva, sino que a medida que transcurre el tiempo, la energía mecánica del sistema disminuye. Por eso usted ve que los carros se detienen, tarde o temprano se detienen, ¿sí? Y se detienen es porque simple y sencillamente a su alrededor existe el aire, que es un factor, y lo otro es la deformación de las llantas con el piso. Entonces, como el carro no está en el espacio flotando, sino que está en contacto con una superficie, eso genera unas fuerzas de fricción lateral, ¿sí? Y esa fuerza no es conservativa, entonces la cantidad que es la suma de la energía cinética más las energías potenciales no se conserva, o sea, la energía mecánica no se conserva. Disminuye. Ok, y si eso es así, entonces lo que queremos es ver, en el caso de una oscilación, por ejemplo, un péndulo, ¿sí?, cómo se comportan las amplitudes, que es la que está asociada con la energía, cómo se comportan. Pues si la energía va bajando, la amplitud va a ir bajando, eso es todo. Entonces tenemos esto. Este es un tipo, vamos a ver algunos tipos de movimientos. Por ejemplo, el caso que ya teníamos nosotros de los resortes, que era el modelo ideal. Pero estaba el resorte, la masa, y no consideramos lo que estaba alrededor, particularmente el aire. La fricción con el aire la consideramos despreciablemente pequeña, de tal manera que no notamos el efecto. Pero si nosotros aumentamos la viscosidad del medio que rodea al cuerpo que oscila, que en nuestro caso es la masa, por ejemplo, usted sumerge esto dentro de un líquido, ¿sí? De tal manera que el entorno de la masa hay que, como cuando usted se mete en una piscina, ¿qué es lo que pasa cuando usted entra a una piscina? Usted entra con todo su momentum, usted se lanza a la piscina. Tiene una masa y lleva una velocidad, pero apenas entra al agua, se frena, se detiene. Después de cierta distancia ya está quieto. ¿Para dónde cogió su momentum? Pues se lo transfirió al medio que está alrededor, o sea, usted se tira y chapotea el agua que está alrededor. El agua que estaba quieta, ahora se está en movimiento, ahí está el momentum suyo. En todas las moléculas del agua que se movió. ¿Sí ven? Y si transfirió momentum, transfirió energía también. Usted trae una energía cinética porque se lanza. Y cuando se detiene en el agua, como resultado de eso, el agua se mueve. Entonces, esa transferencia energética, ¿sí?, vamos a calcularla. Y vamos a ver que eso, en el caso de las oscilaciones, esta oscilación ya no va a ser de amplitud constante, sino que a medida que va avanzando, como vemos en los péndulos, usted coloca un péndulo y lo deja que oscila, y con el tiempo usted se va dando cuenta que la amplitud de oscilación es cada vez más pequeña. Es eso lo que vamos a describir ahora. Entonces, eso se llaman oscilaciones amortiguadas. Las no amortiguadas, la amplitud es constante. Eso es lo ideal. ¿Cuándo ocurre eso? Si usted tuviera un péndulo en el vacío.
¿Está claro? Y obviamente que hubiera en un rango de 10 grados, ¿no? Para que pudiera representarlo como movimiento armónico simple. Pero si es un resorte, sirve oscilar eternamente con una amplitud constante. Pero si tiene algo alrededor, que cuando él sube y baja, o se mueve de izquierda a derecha, él empuja y jala lo que está alrededor de él, ¿sí? Pierde la energía. ¿Sí está claro cómo es que se pierde la energía? Básicamente pueden imaginárselo como si fueran colisiones, ¿sí? Los que se han subido a Transmilenio cuando vienen corriendo para la universidad, bueno, ya los que están en línea no lo hacen, pero los que sí vienen al salón sí lo hacen. Usted sale tarde corriendo y se quiere meter al Transmilenio, usted lleva una gran cantidad de energía cuando se va a meter por la puerta, pero ya encuentra un tumulto, ¿no? Y usted choca contra ellos y los rueda a todos. Bueno, depende de la masa que usted tenga, ¿no? Si tiene mucha masa, rueda varios. Unos quedan dentro del Transmilenio y otros quedan por fuera, pero en todo caso, su momentum queda repartido en nosotros. ¿Está claro? O sea, cuando usted interacciona con lo que tiene alrededor, que es lo que está pasando con el líquido, usted transfiere energía. Y esa es la idea central. Bueno, vamos a calcularla, que es lo que importa. Entonces, normalmente las resistencias esas dependen, hay algunas que pueden depender directamente proporcional a la velocidad. ¿Sí? Ya no es constante. Ya no son fuerzas constantes, sino que dependen de la velocidad. O sea, entre más rápido vaya, como dicen, más grande es el totazo. Más grande es la fuerza, eso es todo. Y es contrario, porque usted choca. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver este primer modelo que es directamente proporcional a la velocidad, después veremos uno directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Al resolver esta situación, la ecuación que nos enfrentamos, la solución es esta. O sea, la cosa oscila, pero la amplitud va cambiando. Observe. La amplitud de partida era así de grande. Después de un cierto lapso de tiempo ya es más chiquita. Otra oscilación, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y si uno toma la curva azul, que llamamos la curva envolvente, ¿sí? Nos muestra cómo va bajando la amplitud después de cada periodo. ¿Está claro? Entonces es un sistema periódico, ¿sí? Y vamos a ver qué tiene que ver con el movimiento armónico simple, cómo lo podemos representar. Entonces, esta línea es la importante y esta línea funciona como un exponente. Decae como un exponente en el tiempo. ¿Qué es lo que le pasa al péndulo? A medida que va pasando el tiempo, la amplitud es más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que hay un momento en que se queda quieto. Cuando se queda quieto, toda la energía que tenía el péndulo al inicio, ¿a quién fue transferida? ¿A quién se le transfirió? Que está en el aire. Un péndulo que va y viene, va y viene, va y viene, hasta que se queda quieto. La energía del péndulo, ¿para dónde cogió? Para el aire, porque lo movió. Si usted no cree que eso es cierto, yo lo invito a que haga el siguiente experimento. Ese sí se puede hacer en el parque. Si tienen primitos, amigos o amiguitos ahí cerca, ¿sí? Váyase con el más gordito de todos ellos. Lo monta en el columpio, lo empuja. Y si usted cree que cuando interaccione con él no pasa nada, trate de detenerlo cuando él venga. Y verá cómo lo transfiere el momento en nosotros. ¿Listo? Eso es como para que vean que eso sí es cierto, porque muchas veces no se lo creen. Bueno, eso mismo pasa con el aire. Cada vez que se está moviendo, le está empujando el aire para un lado. Eso se nota más si usted lo metiera en el agua. Eso rápidamente se detiene. ¿Está claro? Porque el entorno le transfiere mayor cantidad de movimiento. Listo. Entonces las amplitudes disminuyen de esta manera. ¿Sí? Perfecto. Entonces las ecuaciones se resolverían de esta manera. ¿Sí? Ya, como sabemos, leyes de Newton, pues eso ya no nos asusta. ¿Sí? La fuerza sobre un resorte, la fuerza neta es menos kx, más la otra fuerza. Esto es lo importante. Esto sería lo ideal. Pero como ya está interaccionando con su entorno, y sabemos que esa fuerza es proporcional a la velocidad, pero es de resistencia, o sea, es contraria al movimiento, ¿sí? Entonces es menos b por bx. ¿De acuerdo? Y todo eso debe ser la segunda ley de Newton si no está perdiendo masa el sistema. Listo. La aceleración es donde está la segunda derivada, eso ya lo sabemos. Cuando usted despeje esto y trate de resolver esta ecuación, se encuentra con un problema que ya no es algebraico.
¿De acuerdo? Este problema es un problema diferente. La solución de este sistema, esta es la solución. ¿De acuerdo? No voy a hacer el desarrollo, simplemente esta es la solución. Si usted plantea esta ecuación en Wolfram, le da esta solución. ¿Está claro? Plantea la ecuación. Entonces, ¿qué es lo bueno aquí? Analicemos la solución, que es lo que nos interesa a nosotros. La solución es tipo coseno omega t, o sea, oscilante. ¿Listo? El coseno es el que hace que cambie para arriba o abajo. Pero si usted nota la amplitud, esto que está jugando, que es lo que está delante de la función oscilante, que es la función coseno, esa amplitud ya no es solo la a, que antes era una constante, es a y un término que depende del tiempo. Eso es lo que muestra que la amplitud va bajando en forma exponencial. ¿Está claro? Los detalles matemáticos de cómo llego acá, creo que ahorita no es lo que importa. Lo que importa es la solución. ¿Listo? Y perfecto. ¿Cómo haya la frecuencia angular? Pues ya saben cómo se hace, ¿no? ¿Sí? Se hacen las dos derivadas y todo lo que sobre, que será esto, si la raíz, esto es omega cuadrado. Por tanto, la raíz de eso es omega. Eso es lo que les va a dar si ustedes derivan esta función dos veces. ¿Está claro? Si la derivan dos veces, al final va a quedar este coeficiente y la misma función inicial, o sea, la función ae a la menos b sobre 2mt, otra vez el coseno omega t más u, si hacen las dos derivadas sucesivas. ¿Listo? La pueden plantear en Wolfram y dicen segunda derivada y verán que sale. Y ya sabemos que si la segunda derivada es proporcional a la misma función con signo negativo, lo que sobra, eso es el omega cuadrado. Es la misma técnica, eso no cambia. ¿Estamos claros? Muy bien. Perfecto. Ok, continuemos. ¿Quedó claro para los que están en línea? Muy bien. Sigamos. Perfecto. ¿Qué hay que analizar acá? Entonces, devolvámonos a la expresión, porque aquí lo importante es el análisis de la expresión. A ver, la fuerza retardadora, que es el líquido, está caracterizada por esta constante, sobre todo esta. Este coeficiente B, que es el coeficiente que, acuérdense que la fuerza es del tipo menos B por B, o sea, este coeficiente es importante. ¿Qué se me dice? Entre más grande sea la B, pues más grande es la fuerza de retardo, o sea, más fuerte es la fricción. En el caso del líquido, la viscosidad está asociada a esa fuerza. Dicho de otra manera, no es lo mismo que usted ponga a oscilar el resorte en el aire, que tiene una viscosidad, a que si lo mete en agua, que tiene otra viscosidad, que si lo mete en alcohol, que tiene otra viscosidad, lo mete en aceite, y usted sabe que el aceite puede ser mucho más viscoso, dependiendo del tipo de aceite, o si quiere, métalo en chocolate caliente, para que sea amable la cosa. ¿Sí? Es aún más viscoso. ¿Está claro? Entonces, entre más grande sea B, más grande la fuerza de retardadora. Y nosotros vemos que la frecuencia ahora tiene dos términos. Cuando la B no existía, o sea, asuma que B es cero. Cuando no hay fricción, usted puede decir B es cero y no hay fuerza de fricción. Listo. O sea, no existe este término. O sea que esto queda hasta aquí, que es la raíz inicial del sistema masa-resorte, K sobre L. O sea que esto yo lo puedo llamar la frecuencia del resorte ideal o natural del resorte. Ese es el nombre que le ponemos. Esto lo llamamos omega sub 0 al cuadrado, claro está, si es K sobre L. Y si es la raíz, pues entonces sería simplemente omega. ¿Estamos claros? Entonces esto nos permite a nosotros describir, simplemente es un cambio de variable que vamos a hacer, describir esa expresión como lo siguiente. La frecuencia de oscilación será la frecuencia natural omega sub 0, o sea, raíz de K sobre M, ¿sí? O K sobre M solo, omega cuadrado, menos otro término al cuadrado,
¿sí? Que es B sobre 2N. ¿Qué indica eso? Pues que el numerito que está en el paréntesis, entre más grande sea, llegará un momento en que este se iguale con este término. ¿Lo ven? Entonces, el análisis que hacemos a esa raíz cuadrada. Se puede dar la situación en que omega sub 0, ¿sí?, es mayor que b sobre 2n. Esa es una opción. La otra es que omega sub 0 sea igual a ese número. Y la otra es que sea inferior. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? La otra es que omega sub 0 sea menor que b sobre 2n. Ahí podemos distinguir tres estados del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo sea la relación, igual, mayor o menor, le vamos a poner nuevos nombres a la oscilación. Y esos nombres van a ser los siguientes. Observen. Entonces denominamos, ahí está, que cuando omega es mayor, cuando omega sub 0, o sea, k sobre n, raíz de k sobre n, es un número mayor que b sobre 2n, pues está claro que lo que está dentro de la raíz es un número positivo. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Observen. Si el omega sub 0 es mayor que b sobre 2n, ese número es positivo. Pues ambos están al cuadrado, ¿sí? O sea, ahí no va a cambiar la cosa. Está restando. Entonces, la raíz va a ser positiva. ¿Sí? Entonces, ese estado lo vamos a llamar, ya les doy la contraseña. ¿Sí? Subamortiguado. Subamortiguado. ¿Y eso cuándo se da? Pues cuando el entorno no te frena de manera efectiva la oscilación. Entonces tú vas a oscilar mucho tiempo, que es el péndulo en el aire. Como el aire, pues sí, le ofrece una fricción, pero es pequeñita, entonces dura muchas oscilaciones, 100, 200, 1000 oscilaciones, dependiendo del tipo de péndulo, el tamaño, esa cosa, ¿sí? Entonces él va a durar mucho tiempo oscilando, porque el término B sobre 2N es pequeñito, ¿sí? Si el omega sub 0 es exactamente igual a B sobre 2N, lo llamamos el estado crítico, o sea, cuando son iguales, y entonces da 0. Y si da 0, omega va a dar 0, o sea, no oscila. ¿Está claro? Entonces está la situación en la que oscila mucho y otra situación en la que no oscila. ¿Sí? Y hay otra situación en la cual B sobre 2M es mayor que omega sub 0 y entonces la raíz tiene un término negativo. Y ese lo llamamos un sistema sobreamortiguado. Un ejemplo concreto son los carros. Los carros tienen resortes para en los huecos. Cuando cae en el hueco, usted no sienta el golpe contra el hueco. Esa energía en la caída la absorbe una parte que gasta esa energía que se llaman los famosos amortiguadores de los carros. Entonces, los sistemas de amortiguación de los carros traen un resorte que los hace oscilar y una parte que es el aparato que absorbe la energía, o sea, que pasa la energía del hueco, se la pasa a un sistema básicamente líquido. Lo que está dentro de los amortiguadores son líquidos. Y al pasar el líquido a gran velocidad, usted al mover el líquido le transfiere toda la energía del hueco al líquido. Obviamente, al transferir la energía al líquido, lo que hace es que se caliente. Todo. Pero de esa manera usted no siente el potazo cuando cae en el hueco. Muy bien. Los carros pueden oscilar arriba y abajo, pero oscilan de manera que si el amortiguador está bien calibrado, usted lo coloca en estado de sobreamortiguamiento o máximo amortiguamiento crítico. De tal manera que la llanta trata de oscilar y en una bajada no alcanza a hacer un ciclo completo cuando toda la energía se la transfiere al amortiguador. Y de esa manera la masa, que es el carro completo que usted va metido,
¿De acuerdo? No siente el totazo, o sea, no recibe esa energía extra. ¿Sí? Si usted quiere ver la diferencia entre subirse a un carro con amortiguador y uno sin amortiguador, pues coge una patineta que va rígida y caiga en un hueco y verá. O las bicicletas, no las modernas, que tenían los tenedores fijos, cuando usted cae en un hueco siente el golpe. En cambio las nuevas, que ya le meten amortiguadores, ¿sí? Esas que valen 2 y 3 millones de pesos, por eso se las roban, ¿sí? Porque son unos semicarros, porque tienen frenos de disco y un montón de cosas ahí. La bicicleta convencional no lo necesita, pero pues estamos en la época en que ya la capacidad económica nos da para tener ese tipo de juguetes. Entonces esos amortiguadores parecen un carro. Entonces usted cae en el hueco y no siente. Porque la energía se la está transfiriendo a un sistema de líquido, ¿sí? Como este. ¿Listo? Ok. ¿Qué hora es? Faltan 5. Listo. Cierro aquí. Ya déjenme terminar, que este es el último tema que va a ser evaluado, obviamente. No alcanzamos a ondas propiamente, y estas son las curvas de daño. Entonces, cuando está subamortiguado, el sistema oscila, es la gráfica azul. Cuando está en la crítica, es la roja. ¿Sí? Y la sobre, aún más. O sea, ni en la crítica ni en sobreamortiguado el sistema oscila. ¿Cómo prueba usted los amortiguadores de un carro? No sé si han ido, si han hablado si no han tenido la experiencia, pregúntenle a mecánico. ¿Están buenos los amortiguadores? Y dice, espera un momentico, y se va a la parte trasera del carro, y coge y se le monta encima, y lo suelta. Y observa, si el carro oscila más de una vez, dice, están malos los amortiguadores. Pero si el carro usted lo empuja para abajo, y él se devuelve, y se queda en la siguiente oscilación, se queda quietico, significa que todavía la energía que usted le suministra la absorbe el sistema. Si no la absorbe el sistema, está subamortiguado y él va a oscilar 2, 3, 4 veces. La importancia de eso es que esa energía es una energía extra que cogen los carros en los huecos, sobre todo en las curvas, que el carro se balancea y los amortiguadores izquierdos y derechos, si no hacen su trabajo, el carro se puede volcar. Entonces, la importancia de los amortiguadores, más allá de la incomodidad del hueco cuando golpea, es que en una curva, si usted hace lo que se llama el zigzag, que es cuando evade un obstáculo, qué sé yo, se le atraviesa un perro, una persona, una vaca en pleno camino, usted hace la maniobra de evasión de hacer el quite, usted hace una oscilación. Si en esa oscilación el sistema de amortiguación no absorbe esa energía extra, el carro se le puede volcar. ¿Está claro? Entonces los amortiguadores, entre otras cosas, son parte del sistema de seguridad más que del sistema de confort del carro. ¿Está claro? Eso ya está demostrado y por esa razón es importante mantener en buen estado los amortiguadores. Porque en una maniobra de zigzag el carro se le voltea. ¿Está claro? Eso se llama normalmente la maniobra del alce. Pues que es el alce, bueno, acá llamaríamos la maniobra de la vaca, ¿no? O sea, si usted se da contra una vaca en un camino, de por pérdida total el carro. La vaca se muere, pero el carro queda hecho pérdida total. Y si no lleva airbags y no lleva cinturones de seguridad, cosa que se recomienda que siempre lo hagan, ¿sí? Entonces no solamente será muerta la vaca, sino posiblemente alguno de los ocupantes. Entonces, eso para que entiendan para qué sirve esta cosa. ¿De acuerdo? Ya les doy la contraseña. Listo, con esto finalizo. Bueno, el viernes igual voy a avanzar otro tema, ¿sí? Como para completar parte del programa, simplemente por terminarlo, ¿sí? Pero el tema que veamos el viernes no será tema de valor, porque ese mismo día estamos haciendo el examen. ¿Está claro? Muy bien. Eso es todo. Entonces, vamos a... ¿dónde estamos? Por aquí. Salir de la presentación. Listo. Y nos vamos acá, al tab. Creo que es por aquí. Sí, ahí está. Contraseña. Ok.
asistencia. Se los coloco esta tarde y colocan los porcentajes, ya queda solamente un examen, ¿no? Y el taller ya saben que se cambia por una nota apreciativa. ¿Listo? Entonces ustedes allá especularán qué tanto los puedo apreciar yo, por su comportamiento en clase, en el taller, la participación, ese tipo de cosas. Y especulan sobre un porcentaje posible. ¿Listo? ¿Ya? Eso lo tienen hoy, antes del último parcial. Y apenas tengan el parcial, pues simplemente multiplican los porcentajes que tienen que dar 100, ¿no? Tienen que dar 100 y ya, está resuelto el tema. Bien, entonces estamos en la 16. 16, la 1. Ok, número de asistentes, por favor, en línea. 30 en línea, listo. Ok, listo, cambiemos aquí. Ya está. ¿Dónde metió? Aquí está. ¿Cuánto es en sala? 03. En línea, 30 seguro. Listo. Para 33 en total. Ok, veamos. Y bajamos. Opciones. ISD 829. Ya doy la contraseña. Y S. Ay, perdón. Ah, ¿qué pasó? ISD 829. Listo. Es todo, muchachos. Nos vemos el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, hoy definen los porcentajes de sus calificaciones. Y ya casi todo está dicho. ¿Por qué? Los porcentajes los coloca usted, no yo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta a los que están en línea? ¿No? Ok, listo. Entonces puedo cerrar. Perfecto. Chao, nos vemos. Hasta luego. Cerremos esto. Entonces vamos aquí. Guardar como escritorio. Esto. Esto. ¿Ves? Listo. Guardamos. Ya. Perfecto. Y nos vamos aquí. Cerramos esta. Cerramos.
La nota de laboratorio es una sola. Allí no tomamos en cuenta la asistencia, pues por lo que esas contraseñas no fueron entregadas, ¿sí? Entonces, la asistencia se toma sin esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, es la nota que pasó el profesor, que de hecho ya me la envió anoche. Esa es la nota de laboratorio. Y pues a esa ustedes le ponen un porcentaje, dentro de los rangos que yo les voy a suministrar. ¿Está claro? La suma tiene que dar 100. Bueno, ahí llegarán las indicaciones en la encuesta. ¿De acuerdo? Que estará en el aula virtual. Listo. Si quedó claro, ok. Igual les llegará correo. Bueno, entonces puedo cerrar. Ah, no, espere. Tengo que guardar. Aquí detener. Ya está. Aquí detenemos.